Continuamos con la lectura del texto Feminista Yo. Iniciamos el capítulo número 5 y en el libro impreso son las páginas 319 a la 331. Comenzamos. Capítulo 5. ¿Por qué ser feminista hoy? El feminismo, en su gran diversidad, se ha insertado ya de manera imborrable en crecientes sectores de la sociedad para visibilizar y ofrecer soluciones a problemáticas que, pese a su importancia en la sustentabilidad de las sociedades, han permanecido en segundo o hasta en último nivel de atención. El común denominador es la búsqueda de la libertad, la autonomía y el ascenso al ejercicio pleno de derechos de todas las personas, sin discriminación ni restricción basada en nuestra condición sexo-genérica. En este capítulo haremos un repaso de algunos debates contemporáneos que actualmente ocupan la atención y el activismo de diversos feminismos. Número 1. La feminización de la pobreza. El feminicidio, punta del iceberg de otras violencias. La urgencia de la corresponsabilidad en las tareas domésticas y una sociedad del cuidado. Número 4. Los derechos sexuales y reproductivos y la violencia sexual contra las mujeres. Número 5. La violencia digital de género contra las mujeres y las niñas. Número 6. El derecho a decidir y la marea verde. Número 7. Movilidad. Las mujeres y la reapropiación de las calles y el espacio público. Estos son algunos debates centrales en lo que la teórica Rosa Cobo ha llamado la cuarta ola del feminismo, un movimiento avivado por el activismo global y las redes sociales. Un activismo que con la experiencia de las luchadoras de los años 70 a la fecha y la determinación de las más jóvenes, no solo está moviendo conciencias, sino logrando posicionar esta agenda de mujeres en todos los ámbitos. Así, el primer paso para ser feminista hoy implica tomar conciencia de las diferentes aristas de la desigualdad que viven las mujeres, independientemente y sin negar que hay otros seres humanos que también viven discriminación y desigualdad y con luchas muy válidas. Pero el centro de la preocupación feminista se refiere a la mitad de la humanidad, las mujeres, en su gran diversidad, lo que conlleva el segundo y definitivo paso, que es tomar acción para cambiar esa situación. Por supuesto, puede ser feminista y apoyar solidariamente las luchas por la inclusión y la diversidad de los colectivos LGBT+, así como de otros movimientos de los derechos humanos, los derechos de animales, etc. La invitación quizá está en no perder de foco de tu feminismo, pues la gran mayoría de las mujeres del mundo siguen sufriendo discriminación y violencia por el solo hecho de serlo. E incluso las mujeres dentro de los colectivos de la diversidad sexual sufren mayor discriminación. Ser feminista, para algunas, es un compromiso y una convicción que conlleva un estilo de vida que adopta hábitos como informarse, reflexionar sobre la lucha de las mujeres a lo largo de los siglos, exigir, levantar la voz y tomar postura en relación con los derechos humanos de las mujeres, en sus familias, escuelas, centros de trabajo y su comunidad. Involucrarse en acciones encaminadas a crear cambios reales hasta alcanzar la igualdad sustantiva, incluyendo el apoyo a cambios legislativos, la sororidad activa como herramienta para tejer redes de mujeres, el apoyo a las autonomías de las mujeres más vulnerables a su propio autocuidado. Para otras más implicadas, la lucha por deconstruir el pensamiento y práctica patriarcales, descolonizarse y despatriarcalizarse. Para otras, aún más radicales, es hablar de utopías y revolución. Feminización de la pobreza. Este fenómeno social que aqueja tanto a países desarrollados como en vías de desarrollo ha sido identificado por Rosa Cobo y Luisa Posada,
de la siguiente manera. Patriarcado y capitalismo se configuran como dos macrorealidades sociales que socavan los derechos de las mujeres, al propiciar la redistribución de los recursos asimétricamente, es decir, en interés de los varones. Esta es una realidad que azota fuertemente al sur global y a México, donde injustamente la pobreza tiene rostro de mujer. Ya sabemos que la división sexual del trabajo ha derivado en que las mujeres históricamente hayan estado relegadas al ámbito privado, es decir, condenadas al trabajo no remunerado y posteriormente, con su ingreso al mercado laboral, a trabajo peor pagado. Aún para las más privilegiadas, el acceso a la riqueza económica sigue siendo limitado y desigual, al casi no estar en posiciones de toma de decisiones y al enfrentar todavía, en muchas ocasiones, menor pago por el mismo trabajo. Para las mujeres, el ámbito laboral ha implicado una segregación horizontal. El hecho de que a las mujeres el orden de género nos inclina a concentrarnos más en ciertas actividades y ocupaciones de menor prestigio y menor remuneración, y una segregación vertical, que implica un reparto desigual entre mujeres y varones en la escala laboral jerárquica, habiendo más mujeres en la base y pocas en los puestos de mayor decisión, poder y recursos. Es importante decir que la feminización de la pobreza es un fenómeno invisibilizado durante mucho tiempo, pues los estudios de la materia carecían de perspectiva de género, lo que ocultaba así la situación de vulnerabilidad extrema en la que el sistema socioeconómico ha colocado a millones de mujeres en todo el mundo y dificultado por políticas públicas ciegas al género que tampoco han podido corregir de fondo la pobreza femenina. Ya en los años 70, Diana Pierce, profesora de la Universidad de Washington, demostró que la mayor parte de las personas pobres en el mundo son mujeres, que la pobreza de las mujeres es más severa que la masculina, pero también que a lo largo del tiempo la incidencia de la pobreza en las mujeres ha crecido respecto a la de los hombres. La socioconstrucción de inferioridad que el patriarcado ha instituido sobre las mujeres se ha materializado en pobreza para muchas de ellas. Quizá las mujeres vivan en una pobreza multidimensional. Afecta el ejercicio de todos sus derechos, especialmente en el acceso a la salud, a la educación y a la toma de decisiones vitales para ellas. De acuerdo con la ONU, 300.000 mujeres mueren anualmente por falta de servicios de salud de calidad. Y hay 15 millones de niñas en el mundo que nunca aprenderán a leer ni a escribir porque no asisten a la escuela en países del sur global. Esta realidad también tiene que ver con la minusvaloración patriarcal del trabajo de hogar y el hecho de que en el mercado informal las mujeres sean mayoría, situación que en economías más débiles cobra relevancia, así como la persistencia de la brecha salarial entre mujeres y hombres, lo cual se traduce en que el diferencial de lo que ganan ellas respecto a ellos suele ser 30% menos, a fines de la segunda década del siglo XXI. Antes de la pandemia de COVID-19, las mexicanas ya se encontraban en un estado de mayor precarización, pobreza y vulnerabilidad respecto a los hombres de acuerdo con Coneval. Número 1. En México, las mujeres tienen más responsabilidad en el hogar, ya que más de una cuarta parte de los hogares son administrados y sostenidos económicamente por ellas, de los cuales 8.4% está en situación de pobreza y presenta mayor grado de inseguridad alimentaria en comparación con los hogares llevados por hombres. Número 2. Pese a que la brecha educativa entre hombres y mujeres ha disminuido, las mujeres enfrentan mayores obstáculos para acceder y permanecer en los sistemas educativos en comparación con los hombres. Número 3. El derecho a la salud para muchas mujeres está muy lejos de haber logrado su auténtica y plena materialización, debido a que muchas de ellas están en pobreza laboral y no cuentan con un empleo formal,
lo cual genera dependencia económica respecto a los hombres, lo que afecta sus derechos humanos como elegir su proyecto de vida y el ser autónomas, y eleva su prevalencia de quedarse en relaciones violentas porque dependen económicamente de sus agresores. Número 4. Debido a que las mujeres se ven más orilladas a la informalidad económica, no gozan de los beneficios que la seguridad social brinda a las personas asalariadas, que son mayormente hombres. Según datos de 2016, en México solo había 62 mujeres que gozaban de seguridad social por cada 100 hombres. Por si fuera poco, la pandemia recrudeció la situación económica de las mujeres en todos los países. Para 2021, por cada 100 hombres entre los 25 y 34 años en pobreza extrema, había 118 mujeres. Los trabajos de las mujeres representan 39% del total del mundo, pero 54% de la pérdida de empleos por la pandemia. Rosa Cobo señala que cuando la impresión generalizada es que las vidas de las mujeres están mejorando, las cifras lo desmienten. No importa qué país sea. El reparto de la renta aún no es igualitario, sino que sus integrantes acceden a un orden jerárquico de reparto precedido por criterios de género. Esta observación se sostiene al verificar que dentro de las personas que se incorporan a las estadísticas de pobreza, la mayoría son mujeres. Gema Nicolás Lazo, en Feminismos, Conceptos, Sexo, Género y Derecho, sostiene que la ratio de pobreza de las mujeres es siempre superior en un contexto geográfico concreto y que, aunque el volumen del trabajo que ellas desempeñan es más de la mitad del realizado por toda la fuerza laboral, perciben tan solo un tercio de la remuneración global. Una última reflexión sobre este tema. Una de las más importantes tareas del feminismo del siglo XXI radica en impulsar las políticas públicas orientadas a erradicar las desigualdades económicas, buscando la redistribución de la riqueza y mayor representatividad de las mujeres en posiciones de poder, para que esto se traduzca en que las mujeres de las diferentes latitudes alcancen su autonomía económica y la igualdad plena en los espacios públicos, privados y comunitarios. La pregunta clave aquí es: ¿será posible llevar a cabo esta transformación mayúscula de la humanidad, de las relaciones entre los seres de la especie humana, bajo el modelo económico neoliberal que nos rige? Es materia de una discusión muy amplia y profunda que amerita otro libro, pero sin duda es una pregunta pertinente. Por lo tanto, lo que sí puedo afirmar es que si bien el orden patriarcal androcéntrico es mucho más antiguo que el capitalismo, el pacto entre ambos vino a recrudecer la de por sí difícil e inequitativa experiencia de ser y vivir en cuerpos de mujer. El feminicidio, la punta del iceberg de otras violencias. La violencia de género ha sido y sigue siendo la manifestación más clara de las relaciones de desigualdad entre los sexos y los géneros. Se basa en creencias, actitudes y comportamientos discriminatorios contra las mujeres y las niñas y contra todo lo asociado a lo femenino, ampliamente socializados por el orden social patriarcal, que se expresan de manera sistemática en actos de violencia que constituyen violaciones en diferentes grados a sus derechos humanos. La violencia de género contra las mujeres se basa también en la idea del control y del poder que, para garantizarlo, recurre a una serie de actos violentos de distintos grados y en distintos ámbitos, que van desde la amenaza, la humillación o el grito hasta el golpe, la violación o el asesinato. Tal como afirma ONU Mujeres, la violencia de género contra las mujeres no solo impacta en la salud, la libertad, la seguridad y la vida de las mujeres y las niñas, sino que socava el desarrollo de los países y daña a la sociedad en su conjunto. Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual, psicológico para la mujer. Inclusive las amenazas de tales actos
la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Imposible saber el número exacto de cualquier violencia. Solo se conoce lo que se denuncia y cuantifica. La Organización Mundial de la Salud estima que una de cada 3 mujeres, 35% en el mundo, ha sufrido violencia machista, física o sexual. De esta, una de las violencias más comunes es el acoso sexual, una conducta no deseada de naturaleza sexual que puede implicar miradas y palabras lascivas, tocamientos, nalgadas, arrimones, exposición de órganos sexuales, masturbación, toma de videos y fotografías de las víctimas sin su consentimiento, abuso sexual e incluso violación sexual en el espacio público que ofende, humilla y vulnera la dignidad e integridad de la víctima. Este tipo de violencia puede tener lugar tanto en el trabajo y la escuela como en la propia calle o en el transporte público, a lo que se le llama acoso callejero, el cual genera sentimientos de angustia, miedo e incomodidad en la víctima. Por su parte, el hostigamiento sexual es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva, es decir, que el elemento característico de esta modalidad de violencia es la condición de jerarquía. Por ejemplo, en un salón de clase, donde la máxima autoridad es un profesor, si éste hace comentarios a sus alumnas de tipo ¿por qué no tienes novio si estás tan guapa? O le impone acudir a su cubículo a solas para revisar el examen o manda reiterados mensajes de texto a una alumna para invitarla a salir. Sus conductas representan hostigamiento sexual, pues las víctimas se encuentran en una posición jerárquica inferior que las condiciona a acceder a las peticiones so pena de consecuencias negativas para sí mismas, como una nota baja en sus calificaciones o simplemente crea un ambiente de hostilidad o violencia hacia ellas. Estas formas de violencia generan el caldo de cultivo para violencias más graves, como la violencia feminicida. Por eso no podemos dejarlas pasar si queremos erradicar la violencia que roba vida a las mujeres. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, al menos 3.529 mujeres de la región fueron asesinadas por ser mujeres en 2018. Brasil y México presentan el mayor número de casos, de acuerdo con datos de ONU Mujeres publicados en 2019. Número 1. Con una tasa del 1.6 por cada 100.000 habitantes, América Latina es la segunda región más letal para las mujeres después de África. Cada 137 mujeres son asesinadas en el mundo por algún miembro de su familia. Número 2. Cada 2 horas y media se registra una muerte violenta de mujeres en la región. Número 3. Una de cada 3 mujeres sufre violencia física o sexual. Número 4. El 80% de violencia física se comete contra mujeres. En México, cada día se registran casi 11 feminicidios. Cada hora, 8 mujeres son lesionadas dolosamente y 3 son violadas. Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelaron que en los primeros 7 meses del 2020, 2.240 mujeres fueron asesinadas, 3.1% más en comparación con el mismo periodo de 2019. Si el confinamiento derivado de la pandemia de COVID-19 recrudeció la violencia feminicida, de la cual la expresión máxima es el feminicidio. Este representa la forma más atroz y extrema de esa violencia sistemática contra niñas y mujeres, que puede o no terminar en la muerte. El antecedente de este término fue feminicidio, utilizado la primera vez por la antropóloga estadounidense Diana Russell en 1986, en Bruselas, durante una sesión del Tribunal Internacional de Crímenes contra la Mujer, y en 1990, otra pensadora, Jane Caputi,
lo definió como el asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de las mujeres. Por su parte, en 1992, Jill Radford, en su obra Feminicidio, la política del asesinato de mujeres, lo conceptualiza como el asesinato misógino de mujeres por hombres. Estas autoras plantean que el feminicidio es el punto final de una serie de actos que incluye abusos verbales y físicos como la violación, tortura, esclavitud sexual, el incesto y el abuso sexual extrafamiliar, la agresión psicológica, el hostigamiento sexual, la mutilación genital, las operaciones ginecológicas innecesarias, la esterilización forzada, la maternidad forzada, la denegación de alimentos a las mujeres, la cirugía cosmética u otras mutilaciones forzadas en nombre de la belleza. Cuando algunas de estas formas de terrorismo resulta en muerte, consideran que es un feminicidio. Desde finales del siglo XX, el término se extendió particularmente con la emergencia de las llamadas por la prensa muertas de Juárez, aunque fue apenas hasta el siglo XXI que los sistemas penales en América Latina lo incluyeron y tipificaron en sus legislaciones, pues desgraciadamente el fenómeno se ha expandido como pandemia en nuestro continente. La antropóloga feminista Marcela Lagarde fue la primera hispanohablante que redefinió, precisó el concepto y popularizó el uso del término feminicidio. Cuando la cifra de los asesinatos contra niñas y mujeres en Ciudad Juárez iba en dramático aumento entre 1993 y 2006. 400 mujeres fueron asesinadas por hombres en esa ciudad. Como señala Lagarde, el común denominador es que ocurre en espacios sociales donde hay alta tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas. Y agrega que el feminicidio comprende el conjunto de delitos de lesa humanidad que reúne crímenes, secuestros, desapariciones de mujeres y niñas ante un colapso institucional. Es decir, es un fenómeno que aparece donde el Estado en su conjunto, no solo el gobierno, no brinda las garantías y no crea las condiciones de seguridad ni los mecanismos de protección y transformación social para las mujeres y las niñas, ya sea dentro de sus propios hogares, en las calles o espacios públicos. Para ella, el Estado patriarcal es uno de los mecanismos reproductores mediante su inacción, ignorancia, negligencia o incluso colusión respecto a esta violencia. El feminicidio, como la máxima manifestación de odio contra las mujeres originada desde el patriarcado, se conjuga con ciertos factores específicos como una alta tolerancia del Estado hacia la violencia machista. Expresa también el racismo, la opresión económica, el adultcentrismo, la xenofobia de la heteronormatividad y la colonialidad. Todos estos aspectos deben ser considerados en el diseño e implementación de las políticas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres. 13 países latinoamericanos han aprobado leyes integrales y 18 más han penalizado el feminicidio entre 2006 y 2018, entre ellos México, en 2012. Gracias a años de lucha, especialización, observancia e insistencia de organizaciones feministas y de académicas con el respaldo de las directrices internacionales en materia de derechos humanos, se han logrado importantes cambios legislativos e institucionales para reconocer la problemática y empezar a instrumentar estrategias y mecanismos de prevención, atención y sanción, pero son insuficientes sin presupuestos que garanticen una prevención primaria, secundaria y terciaria y el acceso pleno de las mujeres a la justicia para por fin erradicar la violencia y consolidar una cultura igualitaria y pacífica. En las últimas décadas, las campañas para la erradicación de la violencia machista han contribuido a empezar a desnaturalizar y han generado mayor conciencia social sobre la urgencia de eliminar desigualdades como origen y fin de la violencia. La campaña Únete para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas, mejor conocida como Día Naranja, lanzada desde 2008 por la ONU, ha sido replicada por todos los países miembros
generando un gran alcance cada 25 de mes, sumando a más agentes clave. Sin embargo, la plena erradicación de la violencia contra las mujeres, como su nombre lo indica, requiere eliminar de raíz sus causas, lo cual a su vez precisa de un profundo cambio sociocultural y liberarnos, hasta el último vestigio de la cultura patriarcal para construir un nuevo orden social igualitario, libre y pacífico. Es en el seno familiar donde se comete la mayor incidencia de violencias contra las mujeres. Y es ahí también donde tenemos la oportunidad de arraigar nuevos valores sociales, fincados en la paz, la igualdad y el respeto. En esta tarea, todas, todos y todes podemos sumarnos. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Muchas gracias.